Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Amén. Le damos la bienvenida a todos mis hermanos y también a todas aquellas personas que por primera vez nos están visitando. Que la paz, el amor, la misericordia y la gracia del Señor sea con cada uno de nosotros. Yo le quiero dar gracias al Señor por el privilegio que en esta noche, en este día, me da pues de llevar su palabra, de predicar su palabra. Realmente es un privilegio, un honor, pero también es una gran responsabilidad. Y bueno, le damos gracias porque sabemos que no estamos solos, sabemos que Él nos ayuda en todo. Y ese privilegio de verdad que es algo hermoso, anunciar su palabra y enseñar su bendito evangelio. En esta mañana vamos a continuar con el estudio de las parábolas. Lo hemos venido estudiando todos los domingos, hemos venido estudiando acerca de una parábola. Y hoy vamos a continuar haciéndolo. A través de ella hemos podido ver y conocer el corazón de Dios. ¿Cuánto hemos aprendido con las parábolas? Imagínate el buen samaritano que predicó mi hermano Rubén, de la semana pasada, nuestro pastor Henry también, acerca de para quién estás acumulando riqueza. Hoy nos corresponde hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Es conocida también como la parábola del hijo perdido, algo así. Y a esta parábola se le ha dado mucha relevancia en cuanto a la rebeldía que tienen los hijos con relación a los padres. Muchas veces se utiliza como la oveja negra de la familia. ¿Han escuchado eso? Este es el hijo pródigo. Esta es la oveja negra de la familia, este es el desobediente, el que no hace caso, el que salió mal en la familia. Pero en esta hora, en este día, vamos a destacar algo más importante que está contenida en esa parábola, que es el amor, la misericordia, la gracia y el perdón que el Padre tiene para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos creen que Dios es un Dios misericordioso? Eso es parte de sus atributos y esos atributos los vamos a ver en esta mañana. El atributo del amor, un Dios amoroso, un Dios perdonador, un Dios misericordioso y un Dios que a través de su gracia nos ha salvado incondicionalmente. No lo merecíamos, pero así le plació a Él. Amén. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 15, 11 al 32. Lucas 15, 11 al 32. Dice de la siguiente manera, en lo que tengan por allí, ya vamos a comenzar a leer. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo
por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrasen. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Gracias al Señor por su palabra. Es bastante larguita la parábola, ¿verdad? Y tiene tantas cosas y tanta tela que cortar, pero vamos ya a cosas puntuales en esta mañana. Toda parábola, amados hermanos, de la que hemos estudiado, tiene su contexto. Todas tienen su contexto. Aquí el contexto de esta parábola lo podemos ubicar desde el principio del capítulo 15, desde el versículo 1. Vemos de que Jesús estaba rodeado de una gran multitud. Y entre esa multitud había muchas personas del pueblo. Muchas personas que eran cobradores de impuestos, que eran odiados por sus mismos conciudadanos, porque les robaban cuando les cobraban impuestos. Eran pecadores así a simple vista, prostitutas, personas de la mala vida y cualquier tipo de personas que no profesaban de una manera abierta, que conocían y respetaban las leyes de Dios. Y los escribas y fariseos, que eran los estudiosos de la ley en aquel tiempo del pueblo judío, les llamaba mucho la atención acerca de esto. Oye, ¿cómo es posible que que dice ser el Hijo de Dios? ¿Cómo es posible que que dice que es el Mesías, el enviado, el que estábamos esperando, no va a conocer que los que están a su alrededor son personas inmundas? Porque así lo consideraban. Son personas que continuamente están pecando. ¿Cómo es posible que él no pueda entender eso? Y Jesús, conociendo las murmuraciones, llegando a sus oídos de que ellos estaban murmurando, dice la palabra que comenzó a hablarle tres parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo perdido o el hijo pródigo. Y ellas tenían el propósito de hacerle ver tanto a ellos como a estos publicanos que estaban allí, de que Dios amaba incondicionalmente sin acepción de personas. Y que Dios se gozaba y hacía fiesta cuando un pecador venía a Él humildemente en arrepentimiento. Y ese era el propósito de contarle estas tres historias. Jesús era experto en contar historias, hermano. Cuando Él quería transmitir un principio, cuando Él quería explicar algo, lo hacía a través de historias sencillas, pero que esas historias podían ser entendidas por el vulgo, las personas normales, comunes y corrientes, o cualquier oyente que le estuviese escuchando. Y en este caso le contó una historia tan bella, que fue esta historia que acabamos de leer, que es la historia del hijo pródigo. Yo creo que la mayoría le han escuchado la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Por lo menos han tenido algún contacto. Dentro del objetivo que me he plasmado aquí en esta mañana, que el Señor me ha ayudado mientras estamos estudiando, hay dos objetivos. Primero, mostrar el gran amor de Dios, su misericordia y perdón para con todos los pecadores, llamándolos al arrepentimiento. Ese es un primer objetivo. Y el segundo es la restauración del pecador es causa de alegría, gozo y celebración en el cielo. Podemos ver, mis amados hermanos, que esta era una familia que estaba comprendida por un padre, dos hijos, uno mayor y el menor. ¿Qué hizo el hijo menor? El hijo menor le dijo: papá, ya no quiero seguir más contigo. Yo quiero independizarme. Ya yo no quiero que me estés supervisando mi vida, ya no quiero que me estés diciendo qué es lo que debo hacer. Yo quiero que me des la parte que me corresponde, mi herencia. Él sabía que por ley le tocaba su herencia. La parte de la herencia era 1/3 por ser el hijo menor. Pero era injusto pedirle la herencia a su padre aún estando en vida, porque prácticamente lo que estaba pidiendo era: papá, yo quiero que tú te mueras para yo disfrutar de los bienes que tú me vas a dejar.
era una ofensa para el padre. Y ese hijo lo estaba haciendo. Yo me imagino el gran dolor que debió haber sentido ese padre, como el dolor que sentimos cada uno de nosotros cuando vemos que nuestros hijos son desobedientes a un consejo, cuando quieren hacer con su vida lo que mejor les plazca. Tú les aconsejas en algo y ellos no, ellos por donde quieren meter la cabeza, por ellos por ahí van. Y eso nos causa mucho dolor y mucha tristeza. Y nosotros como padres sabemos el dolor. Y hoy entendemos a nuestros padres porque nosotros también fuimos igual que ellos. Nosotros les desobedecimos en muchas cosas y pasamos muchas consecuencias por haber incurrido en ese grave pecado que es la desobediencia al Padre. Porque tú desobedeces al Padre como lo estaba haciendo Él, estaba desobedeciendo a Dios mismo. Porque dentro de las leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, había que honrar y obedecer a nuestros padres. ¿Sí? Y ese hijo estaba haciendo algo totalmente mal. Y cualquiera pudo haber pensado que el padre debió haberlo castigado, haberse negado. Mas dice la historia que acabamos de leer, que el padre accedió. Y fue algo bastante engorroso, porque en aquel tiempo no era simplemente monedas lo que contenía la herencia. Estamos hablando de tierras. Y en aquella oportunidad la tierra no podían venderse, la tierra tenían que heredarse. Y el hijo quería todo, era en físico, para poder ir y disfrutar. Tal vez tuvieron que vender parte del ganado, de la siembra, pero al final vino y le dio su parte. Aquí tienes tu parte. ¿Qué hizo el muchacho? El muchacho muy contento dijo, bueno, ya soy libre, ya soy independiente. Agarró y se fue a un lugar muy lejano a vivir su vida como mejor le placiera. Y ahí consiguió bastante amigos, porque cuando hay dinero, hermano, de por medio, tú tienes bastante amistades que te rodean. Y hay bastante gente que quiere compartir de ese dinero tuyo. En fiestas, en parrillas, hermano Lía, en todo eso. Bastante, ¿sí? Pero ¿qué ocurre, hermano? Que llegó un momento que todo se acaba y se le acabó el dinero a este muchacho. El muchacho quedó limpio. Ya aquellas muchachas bonitas que lo rodeaban ya no estaban. Ya se alejaron de él, ya lo veían feo. Antes lo veían muy lindo, ¿no? Pero como se acabó ya el muchacho no era gracioso. Los amigos comenzaron también a desaparecerse, no estaban, se fueron. Comenzó a tocar las puertas, nadie le abría. Aquel muchacho comenzó a tener hambre y no había quien le diese un pan, una comida. Y entonces él comenzó a sufrir las consecuencias del pecado de la desobediencia a su padre. Consecuencias graves. El pecado trae consecuencias muy serias, muy serias. Y este pecado de desobediencia a los padres es fuerte. Así que los jóvenes que están aquí escuchen atentamente, y todos los que estemos aquí, pero los jóvenes principalmente escuchen el mensaje. Porque si ustedes quieren vivir una vida en desobediencia a los padres, van a sufrir bastante. Van a sufrir bastante. Porque al principio el pecado pareciera algo dulce, sabroso. Mientras tienes amigos y fiestas y chéveres, sabroso. Andas viviendo la vida loca. Andas viviendo la vida como un carnaval, que dicen por allí que la vida es como un carnaval. Pero cuando comienzan las consecuencias del pecado, entonces eso es amargo a tu vida. Y eso lo comenzó a padecer este joven. Y dijo, bueno, no me queda otra, voy a comenzar a buscar trabajo. Empezó a buscar trabajo y nadie le daba trabajo. Estaba en un lugar muy lejano. Y se arrimó a alguien de aquella ciudad. Alguien que no era del pueblo judío. Alguien que no conocía a Dios. Y este hombre le dijo, bueno, yo lo que te puedo hacer es que te vayas allá y ayúdame a criar cerdo. Criar cerdo para ellos era algo tremendo, porque el judío no podía ni siquiera tocar los cerdos. Y él le estaba ofreciendo que fuera allá a ayudarle a criar los cerdos. Y el muchacho dijo, no me queda otra, y se fue allá a criar cerdo. Y era tanta el hambre que quería comer de la comida que le daban a los cerdos. Pero nadie le daba. Hermano, cuando el pecado arropa nuestras vidas y nos hace esclavos del pecado, las consecuencias son tremendas. No solamente puede venir sobre ti una inestabilidad financiera que te deja arruinado, sino una inestabilidad emocional, psicológica. Tu buena reputación se va al suelo, porque eso es lo que hace el enemigo.
que te veas que eres un don nadie, que ya no, que no vales medio. Y así estaba ese muchacho, haciendo cosas que jamás debió haber hecho. Y dice la Biblia de que estando allí comenzó a pensar y a razonar y a volver en sí. Hay veces que Dios permite que nosotros pasamos por situaciones bastante difíciles. Hay veces que Dios permite que pasemos nosotros por situaciones tremendas. Porque a pesar de lo que él estaba sucediendo, dice que vino una gran hambruna sobre esa ciudad, sobre esa provincia. O sea que la situación se estaba empeorando. Hay veces que nosotros, cuando hemos sido esclavizados por el pecado, hay veces que vienen situaciones aún más fuertes sobre nuestras vidas. Oye, viene una pandemia, viene una guerra, viene una situación y estamos limpios, estamos enfermos. Estamos en situaciones de que nadie nos puede tender la mano, no nos puede ayudar. Y a veces Dios permite eso para que nosotros entonces miremos hacia el cielo, para que podamos volver en sí. Recordemos que es Dios quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones. Y Dios puso en el corazón de este joven volver en sí, razonar y decir, bueno, pero ¿qué yo estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida, la estoy malgastando. Allá en la casa de mi padre, aún los jornaleros, oye, tienen mejor vida que yo. Los jornaleros eran como los obreros en el escalafón más bajo que podía haber en aquellos tipos de hacienda, porque eran los que trabajaban por destajo, era cuando eran necesitados por el jefe de la hacienda, él los podía contratar por horas o por un día, pero cuando ya se acababa su trabajo, ya salían. No eran como los siervos, que los siervos sí estaban allí y formaban parte de la familia y tenían los beneficios del padre de familia de esa hacienda. Y él decía, no, yo quiero ser por lo menos como uno de los jornaleros de mi padre, porque ellos tienen por lo menos allá comida, tienen bebida, ellos están bajo la protección, pero yo aquí estoy desamparado. Y comenzó a razonar y comenzó a pensar, oye, pero si yo decido regresar y yo voy allá, ¿será que mi padre me reciba? ¿Será que voy yo y le digo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Él sabía que había pecado no solamente contra su padre, había pecado contra Dios mismo, porque conocía los mandamientos. ¿Será que mi padre me aceptará? Decía él. Un día tomó la decisión, no solamente se quedó ahí en esa parálisis de análisis, sino que dijo, iré a mi padre. Y eso es muy importante cuando hay que tomar decisiones, porque muchas veces Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios quiere que también tú tomes decisiones y acciones, porque Dios es un Dios soberano, es cierto, pero también hay una responsabilidad de nosotros como hombres, de pensar y de meditar y decir, voy a volver a la casa de mi padre. Y en este caso, este joven estaba así. Y dice que se levantó y vino a su padre. Y dice que aún cuando estaba lejos, el padre lo visualizó. Imagínense ustedes, ese papá esperando todos los días ese hijo. No sé cuánto tiempo ese hijo estuvo fuera del hogar, pero un padre siempre está esperando el regreso de su hijo. No importa que su hijo haya sido lo que haya sido, pero un padre siempre está amando a su hijo. Siempre está esperando el regreso de su hijo. Siempre está esperando que su hijo tenga un buen comportamiento. Siempre está esperando de que su hijo sea un hijo obediente. Siempre, hermano. Y dice la Biblia de que ese padre estaba pendiente de su hijo. Y tal vez al atardecer miró allá a lo lejos, y vio a un joven venir. Y decía, oye, parece, pero no es. Viene muy sucio, ese no es mi hijo. Ve cómo viene con esas vestiduras manchadas. Es muy flaco, no, ese no es mi hijo. Pero cuando comenzó a mirar y a mirar y a mirar, pudo darse cuenta que sí era su hijo. Y dice de que ni siquiera esperó que su hijo llegara. Salió corriendo él a buscarle. Era hasta ofensivo que él tomara esa actitud. Porque en aquel tiempo no se utilizaban los pantalones jeans como hoy en día utilizamos, sino que se utilizaban como especies de una falda, unos vestidos, algo así, y correr era muy vergonzoso para ellos. Tenían ellos que entonces fajarse el vestido, ceñírselo a través de un cinturón y salir corriendo. Eso hizo el padre. Y cuando lo estuvo cerca, no dudó en abrazarlo, y dice que lo besó reiteradamente.
le mostró su amor. El hijo quedó sorprendido, él no esperaba esa reacción de su padre. Y le di, cuando iba a comenzar a decirle, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y cuando iba a continuar, el padre puso tal vez un dedo en su boca y le dijo, hijo, te recibo, ven. Inmediatamente llamó a los siervos, aquí está mi hijo, por favor, báñenlo, vístanlo, pónganle el anillo, pónganle sandalia, porque este hijo mío que estaba perdido, que estaba muerto, ha regresado. Gloria a Dios. Esa es la alegría del Señor cuando cada uno de nosotros volvemos al redil. Ese muchacho estaba muerto en sus delitos y pecados, pero Dios abrió su corazón, lo hizo volver en sí para que regresara al Padre. Y el Padre no le recriminó, el Padre le perdonó, el Padre le aceptó. Y no lo aceptó como un esclavo, un jornalero, no, lo aceptó como un hijo. Le mandó a poner vestiduras, lo vistió, lo ciñó. Le mandó a poner sandalias. Las sandalias en aquel tiempo no eran usadas por los esclavos. Las sandalias únicamente eran usadas por los hijos. Mandó a poner calzado en sus pies. Le puso como un anillo, símbolo de autoridad. Qué grandioso es ese Dios. Qué grandioso es ese Padre que nos estaba relatando aquí Jesús en la historia. Pero también dice la Escritura de que había también otro hermano, que era el hermano mayor. Y dice que cuando el hermano mayor iba llegando a la casa, se dio cuenta de aquella algarabía y dijo, bueno, pero ¿qué está pasando allí? Ni siquiera se acercó a hablar con su padre, sino que habló con los siervos. Le dijo, mira, ¿qué es lo que está pasando allí? Y le dijo, lo que pasa es que tu papá está muy alegre, está muy contento, porque el hijo, tu hermano, el que se había ido, el que se había perdido, regresó. Y tu padre ha mandado a vestirlo, ha mandado a matar el becerro más gordo, ha hecho una fiesta en honor de su regreso. Y eso, en vez de alegrar a aquel hermano, lo que hizo fue, dice la Escritura, que se enojó, se molestó y fue a recriminarle al padre. Ni siquiera le preguntó, padre, sino que inmediatamente, bueno, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo tú vas a gratificar a alguien que ha hecho todo lo malo, que se portó tan mal contigo? Y el padre le habló con mucho amor. Así como trató al hijo menor, lo trató también a él. Y le dijo, oye, ¿por qué te molestas por lo que yo estoy haciendo? Tú has estado siempre aquí conmigo y has tenido todo. Pero tu hijo, tu hermano que estaba perdido, ha regresado y ha vuelto. Y es por eso que tenemos que celebrar que él ha regresado. Ven, entra a la casa. Y hasta ahí queda la historia. No sabemos si el hijo entró o no entró. Pero esta es una historia, amados hermanos, muy linda, muy bella. Y en la cual cada uno de los que estamos aquí nos podemos ver identificados. ¿Saben por qué? Porque tanto el hijo menor como el hijo mayor estaban muy lejos de la relación con su padre. Estaban perdidos. Había uno que estaba perdido derrochando y malgastando y malbaratando su vida. Pero también estaba otro perdido, sumido en una legalidad, sumido en unas costumbres, en unas creencias, creyendo que por lo que él hacía, él merecía ser tratado como hijo. Y esto forma como parte de una remembranza de nuestra propia historia, de nuestra propia vida. Como le decía anteriormente, muchos de los que estamos aquí hemos vivido vidas donde no hemos tomado en cuenta a Dios para nada. Tal vez tú, amigo que estás aquí, puedas estar viéndote reflejado en esto. Muchos de los que hemos creído en el Señor nos hemos visto reflejados en esta historia. Nos apartamos totalmente del Señor y nunca quisimos saber nada de Dios. Cuando alguien venía predicando el Evangelio, no, yo no quiero saber nada del Evangelio. Yo todavía estoy joven, yo quiero disfrutar la vida. Yo todavía tengo bienes y yo quiero disfrutar. Yo no quiero que nadie me venga a decir cómo debo conducirme en esta vida. Y hemos vivido vida totalmente apartada de Dios. Viviendo la vida a su manera, como dice por ahí una canción. Yo el día pasado veía a una persona que era un maestro de la música y estaba entonando en un aniversario, estaba entonando una canción que canta creo que Rafael, un artista español.
A mi manera, una canción que es vivir la vida a su manera, que había vivido la vida, que había gozado, que había vivido. Y estando el hombre cantando esa canción, ya casi al final se fue quedando así y murió en el momento que terminó de cantar la canción. Y muchos de los comentarios que yo comencé a ver decían, oye, murió feliz porque murió haciendo lo que siempre le gustó hacer, cantar, decía. Otros decían, oye, murió feliz porque murió en el escenario, es algo muy bello. Pero hubo uno que dijo, oye, qué triste porque murió viviendo a su manera y no a la manera de Dios. Oye, y eso es lo triste, hermano. Cuando nos identificamos nosotros con este hijo menor, nos vemos que vivir a nuestra manera lo que va a traer es pecado en nuestras vidas. Y las consecuencias del pecado son desastrosas. Es por eso que tú ves los hijos rebelados contra los padres, hogares totalmente destruidos, guerra y caos en el mundo. ¿Saben por qué? Porque están viviendo a su manera, a la manera que ellos creen. A mí tú no me digas cómo yo voy a vivir. A mí tú no me digas qué es lo que yo voy a hacer. Yo hago con mi vida lo que mejor me plazca. Y comienzan, ¿sabes qué? Comienzan a malbaratar todos los recursos que Dios le ha dado. Comienzan a malbaratar su salud, su dinero, su trabajo, su tiempo. Todo, absolutamente todo, hermano. Hasta que llega un momento que muchas veces algunos no vuelven en sí y llega a su vida la muerte y ya no hay oportunidad más para él. Pero hay otros que vuelven en sí y bueno, el Señor les recibe con los brazos abiertos, perdona sus pecados y les vuelve a restituir el derecho de ser hijo. Amén. Pero vemos que hay otros, hermanos, que se pueden identificar con el hijo mayor. ¿Saben por qué? Porque viven bajo costumbre, bajo leyes, bajo normas. Se creen que porque son buenos hijos, entre comillas, tengo un trabajo estable, a mi familia no le hace falta nada, yo llevo todo para la casa, nadie me puede decir nada porque yo soy el proveedor, yo proveo. Bueno, hermano, tú vas y le predicas y dices, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Dígame usted si yo no he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no ando haciendo nada incorrecto allá en la calle. Comienzan a autojustificarse como lo estaban haciendo los escribas y los fariseos. Autojustificarse. Yo escuchaba en días pasados a un presidente, ahorita muy nombrado, de un país, una potencia, y él decía, bueno, yo no sé si yo iré al cielo o merezco el cielo, tal vez sí, porque yo con lo que estoy haciendo y las decisiones que estoy haciendo, estoy ayudando a mucha gente. O sea, yo veía como una autojustificación. La Biblia enseña que la salvación viene de Dios. Amén. Y no es por obra para que nadie se gloríe. Y yo desde esta tribuna le digo a ese presidente, arrepiéntete. Porque por esas obras no vas a ser salvo. Tú puedes hacer las obras que tú quieres. Pero si tú no vienes en arrepentimiento al Padre y vuelves a la casa de tu Padre y le pides al Señor que te perdone porque has pecado contra Él y contra el cielo, hermano, lamentablemente, tú no vas a entrar al cielo. Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, amados hermanos, que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tanto el hijo menor como el hijo mayor estaban incurriendo en el pecado. Estaban apartados de la gloria de Dios. Y nosotros, para entender eso y comprenderlo, porque muchas personas dicen, pero es que yo no entiendo cómo yo soy pecador. Si yo no hago nada malo, como les decía yo anteriormente. Tenemos que remontarnos allá a la creación. Cuando Dios hizo el mundo, hizo también al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva. Dios los hizo en un estado casi perfecto, hermano. En ellos no había pecado. Vivían con una relación con el Padre tremenda. Dios todos los días hablaba con ellos directamente, Adán, y conversaba. Adán, te puse a hacer esto, le pusiste los nombres a los animales, hiciste tal cosa. Aquí está tu esposa, aquí está tu ayuda idónea. Dios hablando al hombre. Era una relación muy personal. Pero ¿qué hizo el hombre? Lo que hizo el hijo menor.
agarró y dijo, ya no quiero más relacionarme con Dios, ya quiero vivir mi vida a mi manera, y se independizó, desobedeció al Padre. En ese momento el pecado entró a su vida, y el pecado lo que significa es separación total, muerte espiritual, separación entre el hombre y Dios. Cuando una persona vive en pecado, está muerta espiritualmente. Usted la puede ver por allí caminando, pareciera un zombie, ¿no? Hablando desde ese punto de vista. Usted lo ve caminando, tal vez goza buena salud, también maneja un buen carro, tiene tremenda casa, tremenda empresa. Pero si tú no te has arrepentido, si tú no has venido al Padre en arrepentimiento, ¿sabes una cosa? Tú estás muerto espiritualmente. Solo basta que pase el tiempo cronológico aquí en la tierra y que un día tú fallezcas para que también la muerte carnal de tu cuerpo corporal se haga una realidad. Porque eso fue lo que hizo el pecado. Dice Romanos 5:12 que el pecado entró a la humanidad por un hombre. Y ese hombre fue Adán. Y eso lo reconoce en el Salmo 51 el propio salmista David, cuando él dice que había sido concebido en pecado. Y en maldad pues lo concibió su madre. No era porque por la relación que tuvo su papá o su mamá, no. El salmista sabía que él venía a través de una naturaleza pecaminosa y que el pecado estaba intrínseco en él. Y es por eso, amados hermanos, de que todos nosotros, de una u otra manera, tenemos que venir en arrepentimiento a Dios si queremos gozar de los beneficios, la misericordia, el perdón y su gracia. Dios tiene los brazos siempre abiertos, esperando que nosotros tomemos la decisión firme. Él pone ese deseo en nuestro corazón porque Él es un Dios soberano, pero también está esperando que nosotros accionemos. Como lo hizo aquel hijo menor, accionó, fue hacia su padre a pedirle perdón. Y Dios está esperando que hoy tú hagas eso. Que tú le digas al Señor, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo quiero que tú me restituyas como tu hijo. Ya no quiero seguir viviendo la vida que estaba viviendo. Y la Biblia dice en Romanos 5:8, hermano, que Dios muestra su amor para con todos nosotros, de que siendo aún nosotros pecadores, como dice Romanos 3:23, Cristo murió por cada uno de nosotros. Amén. Y esa es la misericordia y el amor del Señor, hermano. Así que si hay alguna persona aquí en este día que no ha conocido al Señor, tiene la oportunidad. Dios está tocando ahí a la puerta de tu corazón. Él no desprecia al que viene a Él contristo y humillado. No lo desprecia. No pierdas la oportunidad. Mañana tal vez puede ser muy tarde. El mañana nunca existe. El mañana sigue siendo hoy. Muchos dejan de hacer las cosas y postergan. No, hoy no, mañana sí. Y resulta que muchas veces los sorprende la muerte y ya no hay segunda oportunidad. El día de salvación es hoy. El Señor está llamando a nuestras puertas. Reconciliarnos con el Señor todos para tener vida eterna. Amén, hermano. La restauración del pecador es causa de alegría, gozo y celebración en el cielo. El mismo Señor nos lo dice en Lucas capítulo 15, que estamos estudiando, versículo 7. Dice, os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Imagínense lo que hizo el padre en la historia. El padre salió corriendo alegre, mandó a vestir al hijo y mandó a matar el becerro más gordo. Ese becerro estaba reservado, destinado para asuntos puntuales, importantes. Tal vez para llevarlo al sacrificio. Tal vez cuando era un sitio, ¿cómo te digo? Un momento importante para toda la familia, ahí estaba el becerro gordo. Y él no escatimó en utilizar y mandar a matar ese becerro gordo. Los que crían animales y tienen haciendas saben la importancia de tener animales buenos. No es fácil sacrificar un animal. Sin embargo, el Padre no escatimó en sacrificarlo. Y eso es lo que ha hecho nuestro Dios para con todos nosotros, ¿verdad, hermano? El Señor, cuando vio la situación del hombre, no escatimó en ir a buscar al hombre para salvación.
Le habló desde el principio, le habló a través de profetas, le habló a través de la ley. Y allí en esa reunión donde estaban los fariseos, los publicanos y todas esas personas, le estaba hablando a través de su Hijo. Cristo mismo, Dios hecho persona, estaba hablándole acerca de ese mensaje tan importante que era el plan de salvación de Dios. Y ¿sabes una cosa? Sin sacrificio no hay redención. Así como ese padre también mandó a matar al becerro más gordo, Dios no escatimó a su propio Hijo y lo mandó en sacrificio para perdonar nuestros pecados y para que Él muriera en el lugar nuestro y para que cada uno de nosotros pudiéramos ser justificados por medio de la fe en Cristo. Ese es el Padre tan grande y misericordioso que cada uno de nosotros tenemos, hermano. No escatimó. Por tanto, hermano, no debemos nosotros desaprovechar esa oportunidad y amar a Dios, como dice nuestra hermana, todos los días, por esa gracia incondicional, por ese amor incondicional. Y contentarnos nosotros cuando vemos que Dios comienza a trabajar en nuestras vidas. Cuando nosotros comenzamos un arrepentimiento genuino, dando frutos de verdad, de convicción de que hemos venido humillados y contritos, reconociendo nuestro pecado ante nuestro Señor. Y debemos alegrarnos igual que el Señor cuando vemos personas que vienen aquí a la iglesia de diferentes índoles, pero que ellas también vienen arrepentidas y contristas y humilladas a servirle al Señor. Y nosotros debemos abrazarle, no hacer lo que hizo el hermano mayor, que no lo tomaba en consideración ni como hermano. No, nosotros sí debemos, hermano, y abrazarlo. Entras ahora a la familia de Dios. Todos formamos parte ahora de la familia de Dios, de ese Dios maravilloso y de ese Dios grande. No llenarnos de legalismo nada más muchas veces, de puro conocimiento, pero por dentro estamos llenos de apatía. Por ahí escuchaba a alguien que decía que el legalismo prácticamente mata el amor. ¿Qué hacemos con tener tanto conocimiento? ¿Qué hacemos con tener tantas cosas? Saber tanto, tener tantos dones. Y dice el apóstol Pablo, y no tener amor. Aquel que dice que ama a su hermano, o que ama a Dios, perdón, y aborrece o menosprecia a su hermano, dice el apóstol que se hace mentiroso. Porque ¿cómo es posible que tú digas que amas a Dios, a quien no has visto, y a tu hermano que está allí pasando necesidades, circunstancias, tú lo menosprecias y lo desechas? Eres como un metal que tira y lo que hace es resonar y nada más. No haces más nada, dice el apóstol en Corintios. Nosotros al contrario debemos gozarnos y formar parte de esa alegría y de esa fiesta que allá en el cielo los ángeles están haciendo con el Señor. Y regocijarnos, ven hermano, y compartir el pan en cada casa y compartir la situación de cada uno. La situación de cada uno es la situación nuestra también, hermano. Eso es parte de la restauración. Esa es parte de la alegría y el gozo que nos da cuando cada persona viene arrepentida a los pies de Cristo. Amén. Entonces, amados hermanos, como conclusión podemos ver que el gran amor de Dios y su inmensa misericordia alcanza tanto a pecadores perdidos en su miseria como a aquellos perdidos en su autojusticia. No nos desenfoquemos del contexto. Cristo le estaba hablando a pecadores totalmente perdidos, viviendo vida desenfrenada, pero también le estaba hablando a pecadores que se estaban autojustificando, como eran los casos de los escribas y los fariseos. Voy a dejar una pregunta para reflexionar en esta mañana. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? Allí donde están, reflexionemos. ¿Cómo estamos viviendo? Pongámonos a cuenta con Dios. ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Qué tan lejos nos sentimos del amor de Dios y de su perdón? ¿Ves algunos rastros del hijo mayor en tu vida? Puro conocimiento, pura letra, pero el corazón no hay amor, menospreciando a los publicanos y a los pecadores, creyéndose mejores que ellos. Invitaremos al Padre con gozo y alegría cuando vemos evidencia de arrepentimiento en otros y en nosotros mismos. Esas son preguntas para reflexionar, para meditar.
Y por último, hermano, el apóstol Juan dice, si alguno hemos pecado, abogado tenemos para con nosotros a Cristo el justo. Así que si en esta mañana tú sientes que la palabra de Dios ha tocado tu vida, te ha hablado por algún lado, te has identificado con el hijo menor, el hijo mayor, puedes inclinar ahí tu rostro, puedes hablar con el Señor, puedes decirle al Señor, ponerte a cuenta con Dios y puedes decirle, Señor, quiero que me perdones por esto, por aquello, por lo otro. O quiero venir arrepentido ante ti, quiero que perdones mi pecado, quiero que me hagas tu hijo, como lo dice la palabra, que todos aquellos que le recibieron fueron llamados hijos de Dios. Hoy es el día de salvación, inclina tu rostro allí. Padre, te adoramos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia, Señor. Sabemos que no merecíamos tanto amor, Señor, mas tú no escatimaste nada. Aún Jesús bajó aquí, estuvo, compartió entre nosotros. Se entregó a sí mismo y fue allá crucificado en aquella cruz, en el Calvario, maltratado, herido, molido, fue por nuestro pecado. Aquella acta que nos condenaba a nosotros, Señor, y nos apartaba de ti, fue clavada en aquella cruz, Señor. Y aquella sangre que brotaba de aquel cuerpo es la sangre que nos limpia de todo pecado. Señor, tu palabra dice en Isaías 1:18, que aun si nuestros pecados fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, Señor. No importa, Señor, el pecado que hayamos cometido, tú nos perdonas. Y lo más importante es que tú lo arrojas a lo más profundo de la mar y nunca más vuelves a acordarte de ellos, Señor. Tú nos lavas con tu sangre, nos restituyes como hijos, nos pones vestiduras blancas, nos justificas por medio de Cristo, Señor. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque realmente no lo merecíamos. Hoy formamos parte de tu familia, somos tus hijos, Señor. Gracias, gracias por tanto amor, Señor. Toca nuestros corazones, transforma nuestras vidas, como estabas transformando y seguiste transformando las vidas en aquella oportunidad. Transformaste la vida de prostitutas en mujeres santas. Transformaste la vida de hombres pecadores, publicanos, cobradores de impuestos, en siervos tuyos, adoradores de ti, Señor. Hijos tuyos los transformaste. Transforma la vida de cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. Tú no has cambiado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tú no cambias, Padre. Te pedimos que tú te glorifiques en nuestras vidas, Señor. Que tu misericordia sobreabunde en nosotros. Que tu gracia sobreabunde en nosotros, Señor. Que nos dé un corazón contrito y humillado para servirte, para adorarte, para llevar tu evangelio, para predicarle a los perdidos. Que dejemos la timidez, Señor. Que salgamos allá como tú lo hacías, a rodearte de gente que necesitaba escuchar tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que el afán de esta vida, Señor, no nos envuelva, sino que nosotros salgamos, Señor, Padre, a representarte en esta tierra como hijos tuyos, a anunciar el evangelio. No estás tú físicamente hoy, Señor, pero lo sigues siendo a través de nosotros, y nosotros somos tus representantes aquí en la tierra. Ayúdanos a llevar el evangelio, ayúdanos a amarnos los unos a los otros, ayúdanos a tener compasión por aquellos que no te conocen, Señor. Padre, te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, para tu gloria y para tu honra, y para que tu nombre sea enaltecido, Señor. Amén, amén. Amén, mis hermanos, que Dios les siga bendiciendo en esta mañana, que la paz de nuestro Dios sea con todos nosotros. Amén.